con los números. Vamos a empezar con la energía de los números. Mi nombre es Adriana Pastrana, soy de México. Hola, Chile. Hola, Chile. Hola, maestra. Qué gusto verte. Abrazos Saludos. allá, maestra. Gracias. Qué gusto verte. Ahora sí estoy dando la cara. Ahora sí estoy dando la cara. Bueno, pues vamos a empezar. La numerología es como las matemáticas, una ciencia exacta. Los temas que vamos a ver en el primer nivel, porque son 2 niveles de numerología, los temas que vamos a ver en el primer nivel es la numerología tántrica, o la numerología que conocemos como Om Kim Kai, que es en base a la fecha de nacimiento. Cada uno de los dígitos tiene una vibración, tiene un significado. Entonces, por la fecha de nacimiento podemos tener muchísima información. Por ejemplo, el día de nacimiento es el número del alma o la esencia. El número o el mes en que nacimos es el número de karma o personalidad. Los 2 últimos dígitos del año de nacimiento, ese número se conoce como el don o regalo de Dios. La suma de los 4 dígitos del año de nacimiento es lo que hemos venido trabajando en nuestras vidas pasadas o lo que se quedó pendiente. Y toda la suma de la fecha de nacimiento, reducido a un dígito, es la misión a que venimos. Salvo en los casos cuando la fecha de nacimiento da 10, 11, 22, 33. Estas personas vienen como maestros de la humanidad. Y, por ejemplo, la misión 10, el reto que tienen las personas que tienen misión 10 es la valentía. Las personas que tienen misión 11 es vivir en el aquí y en el ahora, dejando atrás el pasado y vienen a aplicar la ley del perdón. Entonces, las personas que tienen 11 como número de misión vienen a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión, el perdón. Las personas que tienen 22 vienen a trabajar con niños especiales, con niños superdotados, con personas de la tercera edad. Vienen a recuperar, a restablecer toda la parte espiritual, todos los valores espirituales. Vienen a crear una familia cimentada en el amor incondicional. Y las personas que vienen con misión 33, pues ellos vienen a enseñarnos a vivir libres de carencias, libres de enfermedades, libres de limitaciones, que tenemos el poder de autosanación. Vienen a trabajar mucho con la madre tierra, vienen a trabajar con la preservación de las especies, todo lo que tiene que ver con la ecología, con la no contaminación o discriminación de sexo, raza y condición. Entonces, pues, a diferencia de las personas que venimos con las otras misiones del 1 al 9, pues estas personas que vienen como maestros, pues traen todavía un compromiso mayor consigo mismos y con la sociedad, con la humanidad, con el planeta. Ese es el primer tema que vemos. El segundo tema va a ser la numerología de acuerdo al alfabeto griego, todo el valor numérico de las letras del nombre o los nombres, dependiendo, ¿no? Hay personas que llegan a tener hasta 3, 4 nombres. Entonces, el valor numérico de las letras del nombre o de los nombres, del apellido o de los apellidos, eso también nos brinda mucha información. Primero es
toda la suma del valor numérico de las letras, de las vocales y las consonantes, que es el número de expresión. No, perdón, es el número del alma. Ya se me acaban de ir las cabras al monte, perdón. Se me fueron las cabras al monte. Entonces, la suma de todas las letras del nombre o los nombres y los apellidos es el número del alma. La suma de únicamente las vocales es el número de la expresión. Y la suma de todas las letras, de todas las consonantes del nombre es el número de la personalidad. Entonces, bueno, cada uno de estos números nos va aportando información acerca de cómo somos, de cómo es nuestra personalidad, cómo nos comportamos, cómo nos ven los demás. La numerología nos permite reconocer todo eso, todas las áreas de oportunidad que traemos, todos los retos que traemos, los dones que traemos. El tercer tema que vamos a abordar con la numerología en el primer nivel es la numerología hebrea, la numerología de la gematría o la numerología de la cábala. Es de acuerdo al alfabeto hebreo. Con esta numerología vamos a ver el número de nacimiento y el número de onomástico, que es la suma de los dígitos de la fecha de nacimiento y es la suma del valor numérico igualmente de los nombres o el nombre y el apellido o los apellidos, pero esto va a ser de acuerdo al alfabeto hebreo. Hay letras del alfabeto griego y del alfabeto hebreo que tienen el mismo valor numérico, pero va a haber letras que tienen un valor numérico completamente diferente. Y aparte, la diferencia que hay entre una y otra es que con la numerología de Pitágoras, el valor numérico únicamente es del 1 al 9. Y con la numerología hebrea, en el primer nivel, va a ver el valor numérico del 1, el significado de los números del 1 al 22. Y ya después, en el segundo nivel, vamos a ver el valor numérico del 1 hasta el 52. Los números simples, que es del 1 al 9, no tienen nombre, pero a partir del 10, los números ya empiezan a tener nombre. Entonces, por ejemplo, el 10 se llama la rueda de la fortuna, el 11 se llama un león con bozal, el 12 se llama la víctima, el sacrificio, y así. Pero independientemente de eso, también va a haber números que son números karmáticos de recompensa kármica, que vienen con beneficios, y va a haber números que vienen con carga karmática, que vienen a trabajar cosas específicas. Eso es lo que vamos a ver en la gematría o la numerología hebrea de la cábala. El siguiente tema que abordamos va a ser la numerología egipcia. Esta numerología se saca de acuerdo a la fecha de nacimiento. Esa numerología no la van a encontrar en libros, esa numerología es transmitida de maestro a alumno. Ajá. Pero es una numerología que se le llama predictiva. ¿Y por qué se le llama predictiva? ¿Por qué? Porque con esta numerología podemos ir al pasado, pero también podemos ir al futuro. Y entonces, al ir al pasado con esta numerología, nos va a permitir reconocer cómo hay eventos en nuestra vida que están regidos por los números. Y podemos ir al futuro y predecir, prever qué cosas podrían suceder. Por eso se reconoce como una numerología predictiva. Pero también, bueno, pues esta numerología nos va a permitir tener una visión más amplia acerca de lo que podríamos lograr o lo que podemos hacer a futuro. En lugar de andar dando palos de ciego de lo hago, no lo hago, voy, no voy, será favorable, desfavorable. Esa es la gran ventaja de la numerología, que como es exacta,
pues nos va a orientar muchísimo en cuanto a qué cosas son favorables o qué cosas son desfavorables. Y después, bueno, el otro tema que vamos a ver va a ser de acuerdo a Pitágoras, que vamos a saber el año personal, el mes personal y el día personal. Y entonces, pues esto todavía nos va a dar una opción muchísimo mayor en cuanto a qué es favorable o qué es desfavorable hacer. Por ejemplo, si nosotros sumamos los dígitos de este año, 2023 da 7. Entonces, bueno, pues desde ese 7 es un año de meditación, de reflexión, de introspección, de autovaloración, de autoaceptación. Es un año para trabajar muchísimo con nosotros, reconocer todo nuestro potencial, todos nuestros talentos, ir logrando ser nuestros mejores amigos, porque ¿qué sucede? La mayoría de nosotros somos nuestro mayor terrorista. Entonces, ejercemos muchos juicios y muchas críticas acerca de nosotros. Tenemos una mente crítica, una mente analítica, que todo el tiempo está haciendo juicios. Y entonces, pues eso nos limita mucho. Por ejemplo, personas que tienen 7 en sus números son personas que piensan demasiado, que pueden llegar a ser muy indecisos. Pueden, por ejemplo, cambiar de opinión muy fácilmente. Pueden ser muy influenciados por los demás. Son personas que buscan el reconocimiento y la aprobación. Son personas que les cuesta trabajo decir no, poner límites. Entonces, los beneficios de la numerología pues son estos, el que tú puedas ver tus números y ver pues todas esas áreas de oportunidad, todos esos retos, todo eso que tú elegiste venir a experimentar. Y bueno, cuando sacamos los números de alguien más, pues también nos da esa oportunidad de ser más compasivos, de tener esa apertura, de decir, bueno, pues ¿cómo quiero que sea diferente si ese es el número que trae? Entonces, bueno, pues esta herramienta nos va a orientar muchísimo. Por ejemplo, personas que tienen hijos pequeños o que están en el momento de elegir qué estudiar, pues también la numerología nos va a proporcionar mucha información al respecto de qué es favorable estudiar o dedicarnos. La mayoría de la gente, por ejemplo, los que tienen el don de la sanación, pues generalmente son médicos, son masajistas, pueden ser personas estilistas, y así, ¿no? De alguna manera el alma nos va guiando y nos va diciendo, a ver, mires por acá, por ejemplo, personas que tienen 5 en sus números, ahorita se pueden dedicar a algo, en unos años se van a dedicar a otra cosa y en otros años se van a dedicar a otra cosa. Sí. Hay, por ejemplo, las personas que tienen 4, 8 y 2, no les gustan mucho los cambios, prefieren permanecer en algo fijo, en algo seguro, incluso pueden tener un empleo, una actividad, que estén en el sindicato, que tengan todas los beneficios, ¿no? La estabilidad. ¿Por qué? Porque el 4 en geometría pues es la forma, ¿no? Más de la cuadrada, y es la estabilidad, es el orden. Personas que, por ejemplo, tienen 8 en los números, pues son muy exitosas, son prósperas. Las personas que tienen 1, pues es el liderazgo. Las personas que tienen 3, pues es toda la creatividad, todo lo que tiene que ver con las bellas artes. Y pues así cada número nos va brindando información. Y bueno, les decía, el otro tema que vamos a ver es el año personal, el mes personal y el día personal. Y les comentaba, bueno, pues estamos en un año 7, ¿no? A nivel colectivo, todos estamos en un año 7, en donde es trabajar con nosotros, la parte de la autoestima, la parte de la autoaceptación, de la autovaloración, de la meditación, de la reflexión, de la introspección. Independientemente de eso, cada uno tenemos el año personal. Y en la numerología se maneja del 1 al 9. Se manejan ciclos de 9 años. Entonces, bueno, pues va a haber
personas que están en un año 1, personas que están en un año personal 5, personas que están en un año personal 8 o personas que están en un año personal 7. Y entonces, como estamos en un año 7 y la persona tiene un año personal 7, pues todavía va a estar más concreta la información de trabajar consigo mismos, de meditar, de reflexionar qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, cuál es el potencial. Y el último tema que vamos a ver en el primer nivel son los arcanos mayores y el tarot, ¿no? Vemos los arcanos mayores, que es del 1 al 22. Y entonces, bueno, pues los arcanos también nos proveen muchísima información y también nos dan ese potencial de ir trabajando con los arcanos, porque es un camino iniciático. Trabajar con los 22 arcanos es un camino iniciático en donde logramos una gran transformación. Eso es lo que vamos a ver en el primer nivel de la numerología. En el segundo nivel vamos a ver del número 1 hasta el 52, la numerología hebrea, la cábala. Vamos a ver el valor numérico mejor dicho, el significado de los números del 1 al 52. Y como les comentaba, a partir del número 10, pues ya los números empiezan a tener nombre. Por ejemplo, el 15 se llama el mago, el 21 se llama la corona del mago, el 32 se llama comunicación, el 27 se llama el cetro, el 28 se llama el cordero confiado, y así cada número va teniendo un nombre y va teniendo un significado y viene con algo a trabajar. Y como les comentaba, va a haber números que son con carga karmática y va a haber números que vienen con beneficios, que nos están proporcionando una vida fácil. Vamos a ver los pináculos y dependiendo de la fecha de nacimiento tenemos unos periodos del nacimiento, por ejemplo, podría ser del nacimiento a los 36 años, de los 36 a los 45, de los 45 a los 54, de los 54 a los 63 y así. Entonces vemos los pináculos y los apogeos, así se conocen. Vamos a ver, por ejemplo, los números ausentes, porque podemos llegar a tener números ausentes, podemos tener números dominantes. Por ejemplo, hay números que tienen muchos 5, hay nombres que tienen muchos unos. Por ejemplo, yo me llamo Adriana Pastrana Jiménez y entonces la I, la J y la A tiene un valor numérico de 1. Entonces yo tengo muchísimos unos. Y entonces esto está hablando de liderazgo, pero también está hablando de la creatividad. Pero, como les comento, podemos llegar a tener números ausentes, sí. Y entonces, bueno, pues es ir teniendo la información, ir trabajando con nosotros. También vamos a ver de un cumpleaños a otro, esos 365 días se dividen en 7 periodos de 52 días. Y de esos 52 días, pues vamos viendo el primer periodo, pues a partir del cumpleaños, que es todo el impulso, todo lo que queramos iniciar, todo lo que queramos crear, todo lo que queramos promover. Por ejemplo, el periodo anterior al cumpleaños, los 52 días anteriores al cumpleaños, ese periodo se conoce como periodo destructivo y es igual que cuando estamos en un año personal 9, es cuando estamos más cansados, más agobiados, estamos más propensos a entrar en depresión o que las cosas no estén funcionando o que nos enfermemos, las cosas no están fluyendo, podemos estar muy, muy cansados. Entonces, bueno, pues la numerología nos permite todo esto, incluso hay también la información de estos 7 periodos con respecto a la salud, cuáles son los periodos para entrar a ponernos a dieta o hacernos una cirugía. Entonces, bueno, pues es muchísima, muchísima información la que nos aportan los números y como les decía, ¿no? Nos orientan a tomar decisiones fácilmente, a aprovechar el flujo energético que esté a nuestro favor o que es desfavorable hacer.
nos va a dar muchísima claridad. Otro de los temas que vamos a ver también con el segundo nivel es dependiendo de la época en que nacemos, así como en la astrología es Aries, Tauro, Géminis, en la numerología también, dependiendo de la época en que nacimos, se divide en 7 periodos, y dependiendo de la época en que nacimos, es lo que venimos a hacer, es una explicación, otro tema, digo, de otra fuente, pero también con esa numerología podemos ver un poco de los lugares en donde hemos encarnado, ¿sí? Entonces, es muchísima información. Ustedes ya desde el primer nivel pueden dar consultas numerológicas. La numerología se aplica a todo lo que se les ocurra. Por ejemplo, hay personas que piden, ¿no? ¿Cuál es el mejor nombre de las opciones que tienen en cuanto al nombre? Quienes están esperando un bebé, ¿cuál es la mejor opción de las opciones que tienen de los nombres? ¿Cuál es el más favorable? O, por ejemplo, hay personas que van a poner un negocio y cómo le van a poner a su negocio. O, por ejemplo, en la mañana atendí a una persona que quieren hacer una renovación en el negocio y bueno, veíamos que era favorable que dieran de baja la sociedad que tenían y crear una nueva sociedad con un nombre mucho más favorable del que estaba manejando la empresa. Por ejemplo, yo aquí veo que en muchas casas, los números, el número de afuera del predio, los tienen de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si es 368, es 368. Y eso es muy desfavorable. ¿Por qué? Porque este declinar están bajando la energía de la casa. Lo ideal es que esté de manera horizontal o de que esté de abajo hacia arriba, porque esto lo que está haciendo es impulsar energéticamente a ese predio. Entonces, bueno, por ejemplo, puede ser que mi casa dé un número desfavorable. Entonces, bueno, pues también eso lo podemos ver en consulta en cuanto a qué número podemos agregar para hacerlo favorable. O, por ejemplo, a lo mejor la placa del auto, igual la numeración o el número que da es desfavorable. Bueno, pues vemos qué cambio se le puede hacer. No porque van a cambiar de placa, sino a la misma placa se le pone un número por ahí para cambiar, modificar el número que da para generar una vibración más favorable. O muchas veces, por ejemplo, puede ser que viva o que vaya a un hotel en donde la habitación que me toca es un número desfavorable. Bueno, pues yo ahí puedo ponerle con un lápiz un pequeño número para cambiar la vibración de esa habitación. O no sé, un comercio. Igual vemos con la numerología cuál es la manera más favorable de presentarte. La fecha de nacimiento no la podemos cambiar, pero el nombre sí. Entonces, a veces es más favorable el nombre con el apellido paterno o el nombre con el apellido materno, o agregarle una letra, hacer modificaciones de tal manera que nos beneficie la forma como nos presentamos, o beneficia al negocio, o beneficie ponerle un nombre adecuado a un producto, a una marca, a un curso, un libro, un disco. Entonces, bueno, pues la numerología nos beneficia en todos estos aspectos, incluso hasta la selección de personal, ¿no? Cuando estamos en el área administrativa de recursos humanos, pues podemos ahí orientar en cuanto a la selección de personal, ¿no? Para que a las personas que están contratando o que están de candidatos, pues ponerlos en el área donde van a rendir más beneficios o recursos. Que si ponemos es como, por ejemplo, el 3, que es muy creativo. Hay personas que les gustan mucho las manualidades y entonces ahí pues va a ser muy buen elemento.
Pero si yo pongo en la parte creativa a una persona que no le gustan las manualidades o que no le gustan las ventas o que no le gusta la parte comercial, pues no va a tener el mismo efecto o no va a dar los mismos resultados, porque a lo mejor lo suyo son los números y entonces él sería muy feliz en la parte contable. Ajá. Y así, entonces, la numerología nos va a brindar muchísimas herramientas de apoyo para que nuestra vida cambie, tomar conciencia. Yo les puedo comentar como numeróloga, todos, absolutamente todos, venimos con una vida muy fácil. Pero si yo en mi casa me dijeron que no podíamos tenerlo todo, que había que ganárselo con el sudor de la frente, que había que esforzarse, que había que luchar, entonces pues nuestra vida va a ser de eso, de lucha, de esfuerzo, de competencia, ¿no? Es como cuando las personas van a buscar empleo y si van pensando, no, pues es que todos los que van a estar y no me lo van a dar y nos estamos poniendo ya desde ahí en la postura de perdedor. Entonces, pues ya que ni vayan, porque pues ya se están poniendo en esa posición de perdedor, si siquiera haberse atrevido a probar y qué tal que sí les dan el empleo. Entonces, la numerología nos va a ayudar mucho a esto, como les comentaba, cuando le sacamos los números a mamá, a papá, a los hermanos, al enamorado, a la pareja, al amante, ¿sí? Al jefe, a esa persona con el que tengo conflictos, pues ya vemos los números y decimos, bueno, pues ¿cómo quiero que sea diferente? O yo, ¿cómo voy a ser diferente? ¿No? Si tengo estos números, si tengo estas tendencias, y bueno, pues es tomar la conciencia para empezar a hacer cambios y hacernos la vida más fácil. Hace unos años tuve un grupo allá en México, en la Ciudad de México, en donde eran puras mujeres y era un solo alumno masculino. Entonces, cuando este señor llegó, se le veía así, ¿no? Estaba así, se le veía hasta gris, muy introvertido, enojado, molesto. Y entonces cuando tomó el curso de numerología, que era igual como lo vamos a tener en Quillari de manera de clases por semana, pude yo comprobar la transformación de este señor. Bueno, o sea, fue un cambio radical de acá para acá, hasta el color de la piel le cambió. Su vida cambió, su actitud cambió, su economía cambió. Entonces, aunque el curso o el taller se vea como eso, como un curso, como voy a adquirir información, no, es una iniciación. ¿Los números son exactos, son perfectos? Sí. Y entonces cuando conocemos nuestros números, bueno, pues ya tenemos esa certeza y podemos reconocer que siempre estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto y haciendo lo correcto. Y eso ya nos va a dar mucha seguridad y mucha certeza y vamos a tener, como les comentaba, pues un universo de posibilidades para hacer muchísimas cosas. Así es que yo los invito a que se asomen con esta herramienta, porque su vida va a cambiar, sí. Yo, en la experiencia que he tenido con todos los grupos que me han permitido ser la facilitadora, siempre que aprendemos algo, bueno, más que aprender, que recordamos algo, esa herramienta que estamos tomando nos va a dar un regalo. Y la numerología nos trae muchísimos regalos. Porque como les comentaba, la mayoría traemos esta programación de la dificultad, del no se puede, hay que esforzarse. Y la verdad es que no. Estar aquí es un juego, y aparte es un juego temporal, ¿sí? Y entonces cada uno de nosotros elegimos cómo queremos participar en el juego, si desde el estrés, desde la tensión, desde el esfuerzo, desde el sacrificio,
desde la competencia, porque eso es lo que nos venden allá afuera, o desde la diversión. Y todos estamos en este planeta para divertirnos. Sí. Entonces, este cambio de actitud, este cambio de visión, ¿va a cambiar nuestra vida? Pues sí. Como les comento, los números son maravillosos. Bueno, para mí es una herramienta maravillosa donde activa muchísimas cosas en nuestra vida, una inteligencia que podíamos ni siquiera tener conciencia de que contábamos con eso. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera comentar algo o quiere que chequemos algo. Por ejemplo, el año de nacimiento se saca sumando el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año calendario. Entonces, como les comento, el hecho de saber en qué año personal estoy, en qué mes personal estoy y en qué día personal estoy, esto a mí me va a permitir muchísima luz en cuanto a qué es favorable hacer, qué puedo lograr. Entonces, bueno, no sé si quieren escribir en el chat si alguien tiene alguna duda, alguien quiere preguntar algo. Muchísimas gracias a las personas que, bueno, pues que ya nos conocemos, a quienes, bueno, pues es la primera vez que se conectan, que están aquí, bienvenidos. Si alguien quiere que chequemos sus números, el año personal, perdón, o hacer una pequeña práctica de la numerología tántrica o de cómo es favorable presentarme. El mes personal, bueno, lo que les comentaba, el año personal los vamos a sacar sumando el día personal, digo, el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año calendario. Por ejemplo, aquí escribió una persona que se apellida Flores, que me está poniendo que es del 23 de, no, sí, del 23 de enero, 23 de enero de 1970. ¿Ok? Entonces, si yo a una persona que tiene esa fecha le sacamos el año personal, entonces es 23 más 1 más 7. Entonces es 2 más 3, se va sumando número por número, ¿ok? 2 más 3, 5, y 1, 6, y 7, 13. 1 más 3 va a dar 4. Entonces, el año personal de esta persona es 4. Si yo quiero sacar el mes personal, entonces es el año personal, que es 4, más el mes calendario. Estamos en mayo, que es un mes 5, entonces va a ser un mes personal 9. Y luego, sacar el día personal es la suma del mes personal, ¿sí?, que es 9, más, hoy estamos a, ya ni sé qué día vivo, hoy estamos a 29, entonces es 9 más 2, 11, más 9, 20. Entonces, esta persona está en un año personal 4, en un mes personal 9 y en un día personal 2. Y entonces, bueno, pues cuando estamos en un año personal 4, pues es lograr la armonía, el equilibrio, hay mucha actividad laboral, muchas oportunidades,
en donde somos demasiado rígidos, ser más flexibles, donde somos desordenados, ir poniendo un poco de orden. Es un año para cubrir todos nuestros compromisos, para levantarnos temprano, para organizar. Ajá. Está en un año, en un mes 9, bueno, pues es un mes de cierre de ciclos, cosas, situaciones que ya no quiero, cosas que están malogradas, que están descompuestas, que están rotas, que están despostilladas para afuera. Puede haber situaciones, relaciones que este mes, porque ya está terminando, que este mes, pues ya se acabaron. O sea, éramos súper amiguis y ya no, se perdió la amistad. Ajá. Pero también fue un mes para mandarle mensajes al universo que queremos, es un mes para esta persona de concluir cosas que estén pendientes, de mandarle mensajes al universo que quiero. Y bueno, hoy es un día 2, pues es un día de alianzas, es un día de uniones, de relaciones dependientes, y una relación dependiente pues es un socio, un negocio, es un día de trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión, ser solidarios, ser empáticos, y entonces así cada uno de los números nos está aportando información. A ver, Ingrid, Brianna, Gutiérrez López. A ver, vamos a ver este caso. Ingrid. Brianna. Gutiérrez. La fecha de nacimiento es 20 del 12 del 2016. ¿Esta niña nació de cesárea o fue parto normal? A ver, esa persona que está preguntando para qué sirve el año personal, yo les acabo de explicar. Saber en qué año personal estamos nos proporciona la información de qué es favorable hacer o qué es desfavorable hacer. Por ejemplo, si una persona está en un año personal 9, se sugiere que esa persona evite hacer inversiones, negocios, sociedades, relaciones, casarse, mudarse, cambiar de residencia. ¿Por qué? Porque yo les comentaba, estamos en un periodo de cierre de ciclos. Y entonces, en un periodo de cierre de ciclos es para deshacernos de lo que no queremos, para concluir lo que está pendiente, para mandarle mensajes al universo, qué es lo que queremos para el próximo ciclo. ¿Por qué? Porque si yo este año estoy en un año 9, pues el año que entra voy a estar en un año 1. Entonces, todo lo que quiera yo iniciar, pues va a ser el próximo año, pero este año no. Y puedo hacer las inversiones, y puedo hacer los negocios, y puedo crear las alianzas o las sociedades, o me puedo casar, o puedo iniciar un noviazgo, no va a funcionar. Eso es a lo que nos ayuda y eso es lo que significa saber para qué sirve tener la información de en qué año personal estamos.
Miren, ahorita vamos a ver el caso de esta niña, de esta criatura, porque es una criatura. Ingrid. Es muy interesante y esto le va a dar mucha luz a sus papás. Sobre todo con estos niños de a partir del año 2000. A ver, les voy a poner aquí en la pantalla los números. Esta niña viene a romper muchos esquemas. Esta niña viene en contra de la autoridad. Esta niña viene a ser su mejor amiga. Tiene una dualidad. Hay una parte de ella que es muy inteligente. Es una niña muy inteligente con un potencial muy, muy fuerte, muy alto. Pero trae una dualidad. Hay una parte de ella que es una aventurera, que como les comento, viene en contra de la autoridad. A ella no le va a gustar que la manden, que le digan qué hacer, a dónde ir, cómo vivir, no. Es una rebelde y eso le va a romper muchos los esquemas a los papás. Pero por otro lado, es una niña que busca mucho el reconocimiento y la aprobación, lo que yo les comentaba, ¿no? De las personas que tienen 7. Y esta niña nace en un año 2016, 617. Y si sumamos el valor numérico de las letras de Ingrid, da 16, 617. Entonces, esta criatura, por este 7, este doble 7 y este 2, porque nace en un mes, en un día 20, un día queda como 2. Entonces, ella, por este 2 y este doble 7, es una niña que busca mucho el reconocimiento y la aprobación. Y entonces, es una niña muy inquieta, sí. La cuestión con ella es que todos los niños que nacen de cesárea, todos, todos esos niños que nacen por cesárea, es como con las tortuguitas, cuando salen del cascarón. Si nosotros tomamos esa tortuga y la llevamos al océano, esa tortuga se va a morir. ¿Por qué? Porque andar en la arena va activando las memorias para que la tortuga, sea macho o hembra, pueda regresar en algún momento a la playa para poder aparearse y poder procrear. Entonces, cuando nosotros tomamos a las tortugas y las llevamos directamente al océano, en cuanto salen del cascarón, esas tortugas se van a morir porque no activaron las memorias de haber caminado por la playa para poder, por la arena, para poder regresar a aparearse y a reproducirse. Entonces, estos niños que nacen por cesárea, este proceso de la labor de parto, de hacer el esfuerzo de salir, ¿sí? Salir desde el esfuerzo, porque la mamá está pujando y el bebé está impulsando, nos da la persistencia, la paciencia y la fuerza de voluntad. Entonces, esta niña, al ser una niña de cesárea, ¿qué hicieron? Pues lo mismo, la sacaron y no hubo el esfuerzo. Entonces, pues son niños, todos los niños que nacen de cesárea, son niños hiperactivos, no pueden permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, no pueden permanecer mucho tiempo haciendo lo mismo. Son muy nerviosos y siempre van a buscar quién les resuelva las cosas. Entonces, pues sí, es una criatura hiperactiva, sí, pero es por sus números y por esta historia de haber nacido de cesárea. Ahora, ¿cómo pueden ayudarla o cómo se puede ir corrigiendo esto? Pues bueno, yo lo que les sugiero es que por lo menos
la tengan 6 meses con terapia floral, con flores de Bach, para sanar toda esta parte de haber nacido de cesárea, que se genera la impaciencia, la intolerancia. Y luego estas nuevas generaciones, con esto de las tabletas, del celular y demás, son niños que quieren respuestas, la comida rápida y toda esta dinámica que ahora como humanidad estamos viviendo. Esto provoca que todas estas generaciones nuevas sean súper impacientes, súper intolerantes, quieren todo rapidito, quieren que todo el mundo les haga. ¿Por qué? Porque la tecnología, bueno, por lo que está haciendo este aparatito, ya no piensan, ya no suman, ya no juegan, ya no ven, ya no escuchan, porque todo el tiempo están con la mugre esta, porque es una mugre. Y lo que provoca la luz que proyectan tanto las computadoras como las tabletas y los celulares es que el cerebro no se desarrolle. A nosotros como adultos ya no nos afectó porque nuestro cerebro estaba desarrollado. Pero lo que peor que le pueden hacer a una criatura es darle un celular. ¿Por qué? Porque el cerebro no se va a desarrollar. Entonces, pues no van a pensar, no van a contar, no van a escribir, ya no van a escribir. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, no saben lo que va a provocar, ¿eh? Entonces, yo les sugiero que eviten darle azúcar a esa niña, harina, que esté en terapia floral, eviten darle celulares, tabletas y demás. Pidan ayuda profesional para que le puedan activar a la niña el que trabaje la paciencia y la tolerancia. Y liberar toda la ansiedad. Y una manera como pueden liberar la ansiedad, ¿por qué? Porque estos niños viven todo el tiempo y bueno, ya también los adultos viven en un tiempo de estar alerta, porque se ponen a jugar y entonces todos los jueguitos son de competencia, ¿sí? Y entonces esto les genera el estrés, les genera la ansiedad, les genera la tensión y entonces el cuerpo, ¿qué sucede? Que se vuelve adicto a la adrenalina y al cortisol. Se contamina. Y entonces todo el tiempo por eso están en ese estado de alerta, en ese estado de ansiedad, de prisa, de ansiedad, por el exceso de adrenalina y cortisol. Hay que desintoxicar a esta niña. Pueden ocupar el par biomagnético, por ejemplo, para bajarle el estado de ansiedad, el estado de estrés, y como les digo, pues evitar darles azúcar, harina, los aparatos estos, ocuparlos en cosas creativas. Lo favorable es que aprenda un instrumento, que, no sé, a lo mejor clases de canto, a lo mejor clases de arcilla, si le gustan las manualidades, que sí le gustan las manualidades por los números. Esta criatura tiene el don de la sanación. Entonces, pues ya la pueden iniciar en Reiki, por ejemplo, para que ella esté dando sanación. Viene a cuidar mucho su cuerpo físico. Es una niña que puede aprender, puede ser políglota, puede hablar muchos idiomas. Entonces, pues ya la pueden meter a que aprenda idiomas. O sea, es una niña con muchísimo potencial, sobre todo con todo lo que tiene que ver con las bellas artes y lo que tiene que ver meditación, reflexión, todo lo que tiene que ver con la mente. Es una niña súper inteligente. Pero si ustedes la contaminan con esto, todo ese potencial que esta criatura trae se va a ir al bote de la basura. Entonces yo les sugiero que pidan ayuda profesional, eviten darles Ritalin, antidepresivos, ansiolíticos. Es lo peor que le pueden hacer a un niño. Eso con lo que lo van a resolver es actividades, que ese niño todo el tiempo, esa niña todo el tiempo esté ocupada. Lectura, escritura, dibujo, mandalas, meditación, yoga, no sé, aprender un instrumento musical, aprender un idioma,
el que esté la mente ocupada, porque si no, como es una niña súper inteligente, se aburre. Y entonces los maestros van a decir, no, es que es hiperactiva y entonces, y como se puede poner al tú por tú con la autoridad, pues peor. La van a empezar a etiquetar con es una niña problema. Es una niña que se aburre y entonces hay que tenerla ocupada. Jardinería, que tenga una mascota, ¿sí? Eso es lo que ocupa ella, porque busca mucho el reconocimiento y la aprobación y entonces pues ya la están etiquetando, ya la están descalificando, la va a pasar mal. Porque aparte, los niños que nacieron a partir del año 2000 ya no traen el código de la culpa, quiero decirles. Entonces, si nosotros que nacimos en el siglo pasado, como todavía traemos el código de la culpa, pues en mis tiempos nos dominaban solamente con la mirada. Y aparte venimos de una educación de represión. A estos niños de ahora dicen, ¿por qué gritas? ¿Por qué te enojas? Si queremos que sientan culpa, no hay manera. No hay manera. Pero sí son niños que requieren muchos límites. ¿Esta niña requiere muchos límites? Sí. ¿Por qué? Porque el riesgo que están corriendo estas nuevas generaciones es la evasión de la tecnología, la evasión de la pornografía, la evasión de las drogas. Sí. Y si a esa niña le empiezan a dar Ritalin y ansiolíticos y todo eso, la van a volver adicta, ¿eh? Y el grave riesgo es que esta niña puede ser depresiva, ¿sí? Y ahorita hay un nivel muy alto de suicidio. Esta niña hay que tenerla ocupada. Pues yo quisiera darles otras noticias, pero así está esto de las... Entonces, por eso les comentaba, cuando tenemos los números y podemos ver porque de verdad es una niña con muchísimo potencial, es una niña que le encanta ayudar a todo mundo, como tiene el don de la sanación, pues quiere que todos sean felices, que todos estén bien, pero va a haber muchas cosas quizá en las que ni siquiera a ella pueda ayudarse. ¿Por qué? Miren. Si sumamos el valor numérico de las letras de Brayana, da 17, 7 y 1, 8. Si sumamos el valor numérico de las letras de Gutiérrez, da 35, 3 y 5, 8. Y si sumamos todo el valor numérico de las letras de los nombres, los apellidos, lo reducimos y lo sumamos, va a dar 26, 6 y 2, 8. El 8 en numerología representa el éxito, la riqueza, la cosecha, los frutos, representa a los sanadores, los chamanes, los alquimistas, los magos. Entonces, esta niña, por ejemplo, viene con su vida económica resuelta, sí, tiene el don de la sanación, sí, viene con todo el éxito, sí, pero la parte negativa del 8 es el miedo. Entonces, si a esta niña la adiestran desde el miedo, la va a pasar muy mal. Porque le va a dar miedo todo. El enfermarse, la pérdida. Yo, por ejemplo, si le pregunto a una persona que tiene 8, ¿cuál es tu mayor miedo? Generalmente lo que me contestan es miedo a quedarme sola, miedo a perderlo todo, miedo a fracasar y miedo a que le pase a alguien algo a la gente que quiero. Entonces, como son personas que le tienen mucho miedo a la pérdida, hace años atendía yo a una mujer que tenía así varios 8. Vive en una zona muy favorable en la Ciudad de México, de mucho dinero, en una casa grande y tenía varios autos o tiene varios autos. Y entonces la mujer comía sándwiches y comía cosas así muy sencillas porque decía que en algún momento podría perderlo todo. Entonces, estas personas con 8 son personas que vienen con su vida resuelta, pero como le tienen mucho miedo a la pérdida, ¿qué creen que pasa? Les roban el celular, les roban el auto, pierden dinero, ¿sí?
porque le tienen miedo a la pérdida. Y entonces, como le tienen miedo a la pérdida, pues están creando las pérdidas. Por ejemplo, la persona Livia, que nace en 1962, 6 y 2, 8. Ahí ella traía un 8. Entonces, si le preguntáramos, seguramente es una mujer con bastantes miedos. Trae igual la dualidad. Puede ser muy inteligente, muy dinámica, muy aventurera, pero luego se puede ir al otro extremo, en donde puede ser una mujer con muchísimos miedos. Entonces, pues así, la numerología nos va a brindar, ¿no? Por ejemplo, de esta otra persona, Cristel, que igual si sumamos el 98, 9 y 8, 17, 7 y 1, 8, entonces tanto Cristel como Livia, como Ingrid, ¿tienen el don de la sanación? Sí. ¿Vienen con su vida económica resuelta? Sí. Pero son personas con miedo. ¿Están creando la pérdida en su vida? Sí. Entonces, bueno, pues como les comento, la numerología nos va a aportar toda esta visión, toda esta percepción en cuanto a cuáles son nuestros retos, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son nuestras debilidades, cuál es el potencial, qué venimos a trabajar con clan. La numerología, pues como les comentaba, nos puede volver más compasivos, más pacientes, más empáticos. ¿Por qué? Porque al ver nuestros números, reconocer cómo soy, pues ya voy a trabajar más en conciencia conmigo misma y por ejemplo, al ver los números de los demás, pues esto también nos va a permitir, pues decir, pues si es así, por ejemplo, ahorita como en el caso de Ingrid, ¿no? Pues si es así, no es qué pasa, qué hago con lo que pasa. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, las personas que están poniendo ahorita su fecha de nacimiento, 28 del 9 del 80, pues esa mujer trae, o hombre, no sé qué sea, trae 8, pues también trae miedo. Entonces, bueno, pues esto nos va dando más información y más claridad en cuanto a qué venimos a trabajar y cómo lo podemos resolver, ¿no? Es Gladys, es del 28 de septiembre. Entonces el 8, bueno, pues como les decía, tiene que ver con la sanación, el éxito, los logros, la riqueza, la cosecha. El 9 tiene que ver con la ayuda a los demás, el servicio a los demás, tiene que ver con la inteligencia, lo que le comentaba yo a los papás o a la mamá, no sé quién está en línea de Ingrid, que trae ahí un 9, pues por este 9 Ingrid puede hablar diferentes idiomas, puede crear una fundación, puede ser directora de un museo, de una ONG. O sea, son personas que de verdad no tienen límites, ¿sí? Porque vienen con muchísima inteligencia. Entonces, pues esto va a provocar que o le sacamos el mayor provecho a todo ese potencial que tenemos o seguimos bloqueados. Ajá. Por ejemplo, me está escribiendo Alonso, que dice, soy bastante temeroso, pero no tengo 8. Pero a ver, Alonso, ¿me puedes dar? Es del 31, del 3, del 73. ¿Me puedes dar tu nombre completo, por favor? Ah, mira, qué casualidad. Fíjese lo que son las cosas. Está escribiendo la mamá de Lili, la mamá de Ingrid. Y entonces, cuando yo la conocí, venía con una situación ahí de no poderse embarazar. Lo trabajamos y cuando yo me regreso a México, al mes creo que fue que me escribió, me dijo, estoy embarazada. Y entonces, pues de ese embarazo, pues es Ingrid. Ajá.
Entonces, pues ahora hay que chambear con Ingrid, porque pues trae ahí cosas que chambear, pero más que ella, los papás. qué, qué ironías. Qué gusto. Bueno, a ver, entonces 31, que es Alonso. Alonso Federico, tiene nombre de zar. Alonso Federico. Torre Roca. ¿Cuándo nos vemos, Vivi? He venido y no, no conozco a tu hija personalmente. Ay, no, es maravillosa la numerología. Vamos a desnudar a Alonso. Miren. La fecha, y me dice Alonso, soy muy tímido, pero en mis números no tengo 8. Pero miren, Alonso, 26, 6 y 2, 8. Federico, 35, 5 y 3, 8. Entonces, pues sí, puede ser que no tenga los 8 en la fecha de nacimiento, pero ya apareció donde está el miedo, pues está en sus 2 nombres. Ajá. Entonces, bueno, Alonso es un hombre muy inteligente, tiene una misión 9, tiene ese 9, entonces por ese 9 pues viene con el liderazgo. Si sumamos cada uno de los dígitos de la fecha de nacimiento da 27. Ese número en numerología se llama el cetro, es un número de recompensa kármica. Viene con el liderazgo, viene a mandar y le encanta mandar. Pero bueno, si lo reducimos da 7 y 2, 9, que es su misión. Entonces, él por este 9, este 5 y este 3 y este otro 3, porque nace en un mes 3, es todo lo que tiene que ver con la creatividad, la comunicación. Igual viene en contra de la autoridad, a él no le gusta que le manden, que le digan qué hacer, a dónde ir, cómo vivir, sí. Pero bueno, igual que trae esa dualidad en donde está este aventurero, pero por sus 8 y por el año de nacimiento, 1973, ahí está el miedo. Miren, él nace en un año 1973, que si lo sumamos cada uno de los dígitos va a dar 20. Pero si dividimos, el 9 más 1 va a dar 10 y el 7 más 3 va a dar 10. ¿Sí? El número 10 en numerología se llama la rueda de la fortuna. Este número de lo que habla es que, bueno, todo es temporal, nada es permanente, que a veces nos toca arriba, a veces nos toca abajo y que hay que fluir, ¿no? Con los cambios. La enseñanza del número 10 es fluir con los cambios. Sin embargo, la parte negativa del 10 es el miedo. Y el miedo a todo. El miedo a equivocarse, el miedo a
tomar decisiones erróneas, el miedo al ridículo, el miedo a la vida, el miedo a no tener dinero, porque aquí está el 8 y bueno, pues es el miedo a la pérdida, el miedo a no tener dinero, el miedo a fracasar, el miedo a quedarse solo, el miedo a que le pase algo a la gente que quiere, el miedo a enfermarse, y él tiene el don de la sanación. Entonces, por ejemplo, en el 1973, si lo sumamos, va a dar 20, ¿sí? Y el número 20 en numerología se llama el despertar. Se llama el despertar. Y entonces este número de lo que habla es que Alonso tiene el don de la clarividencia, la clareaudiencia y la telepatía, que puede tener sueños premonitorios en donde puede hacer realidad los felices y anular los infelices. Pero también este número de lo que habla es que en algún momento de la vida de Alonso va a suceder algo fuerte e imprevisto que lo va a obligar a despertar, porque el número se llama el despertar. Por eso es que en el 2020, que es un 2020... Ate. A ver, ¿quieren cerrar su micrófono? Escucha, está interesante. A ver, ¿quieren cerrar su micrófono, por favor? Karen, ¿quieres cerrar tu micrófono, por favor? Disculpe, maestra, es que solamente quería preguntarle cómo funciona el tema conmigo. ¿Y qué pasaría si levantas la mano? Porque yo en este momento le estoy haciendo la lectura a Alonso. Disculpa, sí levanté la mano, pero no. Entonces, bueno, te decía, Alonso, por eso en el año 2020, que fue un año 2020, aparece la pandemia, ¿sí? Y entonces esta situación era para que la humanidad despertáramos. Y pues sí despertaron algunos, pero no todos. Entonces, va a haber alguna situación en tu vida o ya pasó alguna situación en tu vida. Alonso Federico, ¿ya está despierto o está dormido? Sigue dormido. A ver, entonces, bueno, ¿vienes con una vida súper fácil, Alonso? Sí. Entonces, trabaja contigo. Es importante que todas tus creencias de miedo, porque solo son creencias que ni siquiera son tuyas, porque es algo que aprendimos. No sé quién te haya enseñado el miedo, si tu mamá, tu papá, tus abuelas, tus abuelos, pero trabaja con las creencias de miedo que tienes, porque vienes con una vida muy fácil. Pero si tú te empeñas en complicártela, pues ahí sí no. De verdad, mira, por ejemplo, el número 27, que es toda la suma de tu fecha de nacimiento, es un número de recompensa kármica. Si sumamos el valor numérico de las letras de Torres, que da 23, ese es otro número de recompensa kármica. Y si sumamos el valor numérico de las letras de Roque, da 21, que ese es otro número de recompensa kármica. Y si sumamos todo el valor numérico de las letras de tus nombres, tus apellidos, y lo sumamos, lo reducimos y lo sumamos, va a dar 24. Y ese es otro número de recompensa kármica. Entonces, tienes muchos números de recompensa kármica, vienes con una vida súper fácil. Entonces, yo te sugiero que trabajes de manera consciente con todo eso que te limita, porque tú solito te estás autolimitando, porque vienes con una vida muy, muy fácil. Y bueno, para esta persona que pregunta, ¿el cierre de ciclo termina en la fecha de cumpleaños o al terminar? Dependiendo, a ver. Una cosa es el año personal y otra cosa es lo que les comentaba. De un cumpleaños a otro, esos 365 días se dividen en 7 periodos de 52 días. Ajá. Entonces, los 52 días previos al cumpleaños, ese periodo se conoce como un periodo destructivo, en donde vamos a estar más cansados, más agobiados, ¿sí?
Ahora, el año personal 9, como se saca, ¿no? Ya lo vimos, se saca sumando el día de nacimiento más el mes de nacimiento más el año calendario. El año personal 9 inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Ajá. Ese es el periodo que cubre el año personal 9, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ajá. Entonces, bueno, pues es tomar esa conciencia de qué vamos a hacer, porque no es qué pasa, sino qué hago con lo que me pasa. Y a ver, entonces esta mujer que entró con el micrófono, Karen, dice... Dice, nací un 27, pero en mi acta de nacimiento está 28. La información que vamos a manejar en la numerología es la que está en el acta de nacimiento. Entonces, si tú naciste un 27, pero tu mamá no puso atención y te registraron con la fecha del 28, tú estás regida por la fecha que aparece en la partida de nacimiento, en el acta de nacimiento. Bueno, por eso, pero tu mamá no puso atención. Entonces, tu mamá podría haberle dicho, oiga, doctor, no, como que la niña nació el 28, nació el 27. Y eso lo hubiera corregido desde ese momento. Pero si tu mamá no puso atención, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, los números que puedes sacar o que se va a sacar va a ser de acuerdo con la fecha que estás en el registro. Con esa se maneja en la numerología. Puedes sacar tus números con el 27 para ver qué número da y qué tan favorable es. Porque, bueno, también me ha tocado atender a personas que tienen este tipo de casos y resulta que el haberle modificado la fecha de nacimiento les benefició. Digo, no siempre va a pasar eso, pero me ha tocado atender casos que la hora de nacimiento influye, sí, de alguna manera. En el segundo nivel vamos a ver que las 24 horas del día están divididos en 7 periodos y cada periodo es favorable para algo, pero eso lo vemos hasta el segundo nivel de numerología. Entonces, tiene más influencia pues en la parte de la astrología. La numerología no es tanto. En la numerología más que nada es la hora de nacimiento, es ver pues ese potencial y también oportunidades que traemos, pero no es como en la astrología que, por ejemplo, tú puedes nacer, yo soy Aries y mi ascendente es Géminis. Y hay personas que tienen más tendencia de Géminis, ¿cómo le llaman? El ascendente, tienen más influencia del ascendente que ¿cómo se llama? Del signo zodiacal. Pero, por ejemplo, yo soy Aries y mi ascendente es Géminis, y a mí me rige más la energía de Aries que Géminis. Géminis a mí me aporta esta parte de la comunicación, de dar cursos y todo eso, las consultas, pero mi energía, soy Aries. Y, por ejemplo, en el Feng Shui, soy gallo, por eso soy tan perrucha, ¿ven? Porque soy fuego, soy gallo de fuego y soy Aries y también es fuego. Entonces, bueno, pues toda esta información es lo que nos aporta la numerología. Como les comento, es muchísima información, sí.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Karen, pues es muy parecido al caso de, bueno, no muy parecido, es similar al caso de Alonso, porque ella nace en un año 1973 y lo que yo le explicaba a Alonso, ¿no? Como se divide en esos doble 10, pues esta mujer maneja mucho miedo. Y luego es 28, 8 y 2, 10, pues más miedo. Pero era lo que les comentaba, todo tiene una razón de ser. Todo en el universo es perfecto. Y aunque ella puede pensar y la mamá puede pensar, fue una negligencia, porque el médico zángano, no se le expliqué que no era la fecha, pero él no hizo caso y le dejó 28. Miren, en el caso de esta mujer, Karen, aquí está. Ella fue registrada con el día 28, que eso es lo que tomamos en consideración en la numerología. Y ella nace en un día 27. ¿Qué diferencia va a haber? Si sumamos los dígitos del año de la fecha de nacimiento con la fecha 28, va a dar 32. Si sumamos la fecha real del día que nació, va a dar 31. El número 31 en numerología se llama el recluso, el ermitaño. Y ya ahí ya nos está dando la información de cómo está la cosa, ¿no? Y el número 32 en numerología se llama comunicación. El número 31 de lo que habla es que aunque le gusta la vida social, la fiesta, muchas veces va a preferir retirarse del ruido de la fiesta para poder utilizar todo ese potencial que tiene. Pero van a ser personas que buscan mucho la soledad, que van a preferir estar solas. Y luego, por ejemplo, en el 32, que es comunicación, este número habla de que todo lo que tiene que ver con escribir, publicar, la radio y la televisión son un libro abierto para ella, que siempre se va a relacionar con personas de dinero y poder, y estas personas van a ser sus benefactores. Entonces, por este número, a Karen todo el mundo le va a regalar, le va a invitar, le va a dar, le va a resolver. Sí. Entonces, yo desde mi visión como numeróloga, es más favorable esta, la que está en el acta de nacimiento, que esta. ¿Por qué? Porque este 4 puede volver a Karen súper perfeccionista, cuadrada, necia, controladora, ¿sí? Y sin embargo, este 5 y este 3 con el 1, a Karen lo que le da es el liderazgo. Es una mujer que va a viajar muchísimo, que va a conocer otras culturas, que puede ser congresista, que puede ser, que da, ¿cómo se llama? Seminarios, discursos, que puede trabajar todo lo que tiene que ver con la comunicación, como les decía, puede ser escritora, puede ser directora de cine, puede ser representante de grupos de vanguardia, puede ser música, puede escribir música, puede ser, no sé, escultora, puede ser pintora, o sea, tiene muchísimo potencial acá también.
Entonces, pues, si a mí me pregunta, yo me iba por esto que por esto. ¿Por qué? Porque, les voy a decir, porque el 9 en numerología es el altruismo, la ayuda a los demás, el servicio a los demás, pero la parte negativa, por ejemplo, por ese 9, como sí tiene la influencia porque nació ese día, es una mujer que se enoja muchísimo y cuando se enoja puede ser muy ofensiva con sus palabras, sí. Entonces, pues yo como numeróloga me iba más por los beneficios del 32 que los beneficios, aunque el 27 es un número de recompensa kármica, los beneficios del 32 son mejores. Entonces, bueno, esa es la ventaja de la numerología, que podemos, como les comentaba, orientar a las personas o podemos reconocer nuestro potencial, los talentos, las áreas de oportunidad, qué es lo que, ¿cómo se llama? ¿De qué manera puedo sacarle beneficio a los números? Entonces, pues esto es lo que vamos a ver en la numerología. Ya se nos acabó el tiempo. La plática es hasta las 9. Pero bueno, yo los invito a que si les llamó la atención, pues nos vemos. La verdad es que es una herramienta maravillosa. Como les comentaba, ustedes desde el primer nivel ya pueden dar asesorías, pueden dar consultas numerológicas, sí, van a recuperar la plata que están invirtiendo en obtener la información, sí. Así es que, bueno, pues yo quisiera hacerle los números a las personas que me lo están pidiendo, pero vamos a terminar a las 12 de la noche. Y no sé, creo que las plataformas, como tienen un horario de duración, no sé si automáticamente se cancela la sesión o qué, pero bueno, va a haber el curso de manera presencial y va a haber el curso en línea, ¿sí? Entonces, bueno, pues contacten a las personas de Kiyari para que les puedan dar más información. Esta plática introductoria, bueno, pues era para darles así como un brochazo, ¿no? Una probadita de lo que son los números. Como les comento, las matemáticas, al ser una ciencia exacta, pues van a ser muy, muy exactos. Y los números nos describen tal y como somos. Podría haber aspectos que ustedes ven en la numerología que digan, no, pues como que en esto no, pero en la mayor parte, mayor porcentaje, sí es muy exacto. Ajá, y nos está describiendo tal cual somos. Me ha tocado, por ejemplo, atender a personas o por ejemplo, la mamá, ¿no? Que le dice al hijo, a ver, toma una sesión con la maestra. Y luego hay una persona aquí en Perú que el hijo, así como que muy, yo no creo en nada, a mí nada de esto me gusta, pero le dijo, bueno, ve y vela y vamos a ver, ¿no? Entonces viene a consulta conmigo el año pasado y pues ya le digo de sus números y hablamos y todo eso, ya le di la sesión. Y dice la mamá que cuando llegó, que le dijo, tú le platicaste, le dijiste todo de mí. Y le dijo, por supuesto que no. Pero así son los números, nos describen tal y como somos. Entonces, escriban a Kiyari, ahí en Kiyari les van a dar la inversión, los horarios, los días, cuánto tiempo va a ser. Cuando es de manera de fin de semana, el que es de manera, ¿cómo les diré? De una sola clase,
Es todo el sábado y todo el domingo. Cuando se hace por sesiones, no me acuerdo si son 4, sí creo que son 4 clases, una clase por semana, dependiendo de cómo lo vayamos a agendar. Puede ser una clase por semana o 2 clases por semana. Pero eso la información se las van a dar en un diario. Y bueno, de esta persona que habla con la numerología, pues sí, en algún momento dado se puede checar si hay embarazos. Se puede hacer por eso les decía, la numerología egipcia es predictiva, ¿no? Se puede hacer una predicción, cosas que podrían suceder. Se puede ver en numerología si hay embarazo, sí. Yo no puedo asegurarte sí te vas a embarazar. Tendríamos que trabajarlo con otra técnica, como lo trabajé con Lili, pero puede ser, sí. Incluso, por ejemplo, ahora en Culiacán, allá en México, hace 2 años atendí a una chica que fue Miss Sinaloa. Es una mujer guapísima. Y cuando me recomendaron que me fue a ver, pues igual ya se había hecho algunos implantes para tener bebés y no habían pegado, no le habían funcionado. Entonces, cuando me va a ver a mí, yo le dije, sí te vas a embarazar. No tiene caso que te vuelvas a hacer nuevamente la inseminación porque vas a embarazarte. Bueno, el caso es que ya no supe de ella y ahora que fui a Culiacán, llegó embarazada. Yo ni la reconocí, sino que bueno, entró y ya hasta que la escuché, ya la vi sentada y vi sus facciones, me dijo, no sé si se acuerde de mí, pero yo la vine a ver. Y bueno, ya me comentó que había ido a hacerse la inseminación artificial y que tampoco había pegado. Y que bueno, pues ya estaba muy desconsolada, muy enojada, muy molesta. Y cuando ella soltó, se embarazó. Entonces, bueno, pues también es el poder mental que tenemos y cómo lo vamos a ocupar. Pero bueno, muchas gracias por tu presencia, de verdad, gracias por estar aquí, por haberse tomado este tiempo. Si tienen alguna duda, bueno, pues chéquenlo con Kiyari y si se anima, pues nos vemos en el curso, ya sea en línea o de manera presencial. Que tengan muy buena noche, disfruten mucho, sonrían y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a Nos ustedes. vemos. Hasta luego, buena noche. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Buenas Chao, noches. Bye, chao. Bye. Bye.